Hace 2500 años, el Arca de la Alianza, quizá el objeto más sagrado que había en la Tierra, desapareció sin dejar rastro. A lo largo de los siglos ha sido objeto de miles de búsquedas. Ninguna ha tenido éxito. Soy Tudor Parfitt. Hace 20 años ayudé a demostrar que un pueblo africano era en realidad una tribu de ascendencia israelita. Y descubrí datos que me llevaron a emprender mi propia búsqueda del arca. Lo que encontré estaba en un lugar improbable y no se parecía en absoluto al arca de la mitología de Hollywood. Sin embargo, yo estoy seguro de que se trata del arca que aparece en la Biblia, el arca de la tribu israelita, el arca de Moisés. Ahora realizaré el mismo recorrido e intentaré revelar este gran misterio. ¿Qué fue lo que le ocurrió al arca de la Alianza y dónde se encuentra ahora? Esta es mi misión. En busca del arca perdida, primera parte. Monte Sinaí, Egipto. Según la Biblia, la historia del Arca de la Alianza empezó aquí hace 3500 años, en las montañas del desierto del Sinaí. Este implacable lugar es conocido por los árabes como Jabal Musa. Los judíos lo llaman Hab Sinaí, la montaña del Sinaí. Según la Biblia, en alguno de estos montes, Moisés recibió los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios le ordenó que bajara las tablas de la ley a la falda del monte y también le dio las instrucciones necesarias para construir una especie de caja o de arcón. Ahí se guardarían las tablas de la ley. Esa caja era el Arca de la Alianza. Para los antiguos hebreos, el arca fue el objeto más sagrado del mundo, la manifestación de la presencia de Dios entre ellos. Según la Biblia, el arca guió a los judíos a través del desierto hasta la tierra de Canaán y detuvo milagrosamente las aguas del río Jordán. Se decía que tenía un poder enorme, era un arma infalible. También condujo a los israelitas en el combate y les ayudó a derribar las murallas de Jericó. Pero tocar el arca significaba la muerte inmediata. ¿Por qué decidí embarcarme en esta extraña aventura? No fue algo premeditado, pero esto es lo que ocurrió. A finales de los años 80 estudié los relatos de un pueblo africano que decía ser la tribu perdida. Lo que descubrí tan lejos de Tierra Santa me haría cambiar la idea que tenía del arca y me inspiraría para buscarla en lugares donde nadie había investigado antes. No todo el mundo aceptará como válido mi descubrimiento. La mayoría de la gente quedará sorprendida y sospecho que algunos se molestarán. Para estudiar el arca comencé naturalmente por la Biblia. Mucha gente cree que la descripción del Éxodo se corresponde con las imágenes de las películas de Hollywood. Es sorprendente ver tantas arcas. Por cierto, son muy bonitas. Me he especializado en arcas de muchas clases. Esta la tenemos en tamaño pequeño, mediano y grande. Pero no tengo la extra grande. Según el Éxodo, el arca fue construida hacia 1400 a.C. Bezalel, el artesano, utilizó madera de acacia. Esta es una maravilla. ¿Se abre? No, ese es el secreto. En el Éxodo se describe el arca en términos sorprendentes. Un cofre de unos 130 centímetros de longitud y 80 centímetros de ancho y alto, cubierto de oro por dentro y por fuera. Tenía 4 anillas en los lados por las que se pasaban unas barras de madera bañadas en oro. La tapa del arca, de oro puro, se llamaba propiciatorio. Sobre ella había 2 querubines con las alas extendidas. La descripción del Éxodo es muy detallada y tiene cierto sentido que sea así, porque se trataba de los planos que Dios le dio a Moisés y a Bezalel para que fabricasen el arca. Por tanto, las dimensiones que les proporcionó tenían que ser muy precisas. Si quiero encontrar el arca, tendré que saber cuál es su aspecto.
El problema es que no creo que se parezca demasiado a la descripción del Éxodo. Los israelitas no podrían construir tal objeto en el desierto del Sinaí. Le pregunté a la arqueóloga Kelly Krause si creía que un grupo de esclavos tendrían los recursos necesarios para hacer un arca como esa. Desde luego, en el Sinaí hay acacias, y dice que el arca se construyó de esa madera, de modo que eso sí me parece bastante lógico, pero respecto a los otros materiales de esa lista, como el oro que la cubría, las posibilidades son mucho menores. Los egipcios tenían gran cantidad de oro procedente del sur, pero que los israelitas se lo hubieran podido llevar al Sinaí parece menos creíble. Debemos tener en cuenta que los egipcios ni siquiera utilizaban monedas, y si lo hacían no eran de oro. Si los israelitas llevaron oro al desierto para moldearlo en láminas y cubrir el arca, debió ser en forma de objetos bastante grandes. Si los israelitas no tenían oro fácilmente transportable como monedas, no entiendo cómo construyeron el arca descrita en el Éxodo. Sin embargo, sé dónde pudieron inspirarse para esa descripción. Valle de los Reyes, Egipto. En 1922 se realizó en el Valle de los Reyes uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Los tesoros de Tutankamón, arte egipcio del periodo del Éxodo, nos muestran la fuente donde se inspiraron los escribas. ¿Qué es esto? Es una de las urnas del dios Anubis, el dios egipcio de la momificación. La urna está hecha de madera dorada. Es madera Sí. cubierta de una lámina de oro batido, ¿verdad? Así es. En aquella época era muy frecuente transportar los arcones mediante unas barras. Sí, tenían que transportarlos a menudo de unos templos a otros. Entonces, ¿cree que estos cofres con barras eran algo frecuente en el antiguo Egipto? Sí. Es muy interesante. El arca de Tutankamón se transportaba mediante unos largueros y era similar al arca del Éxodo, salvo por un detalle. En la parte superior había un ángel del dios chacal Anubis. Según el Éxodo, sobre el arca había 2 querubines dorados, aunque quizás se trataba de monstruos alados. Eran similares a las criaturas que aparecen en algunos objetos egipcios. Pensé que los escritores del Éxodo podían haberse inspirado en los egipcios para describir el arca. Nos encontramos en el templo de Luxor. Las increíbles representaciones que hay en las paredes parecen muy similares a las del Arca de la Alianza. Podemos ver unas barras y un objeto sobre una barca. El objeto alto del centro es una urna. Se trata de la representación de algo divino. Los sacerdotes lo están sacando a hombros del templo para mostrárselo a la multitud. En otros templos también se ve algo similar. No solo barcas, sino otros objetos sagrados cargados sobre largueros. ¿Cree que en aquella época esta iconografía era conocida en todo Oriente Medio? Desde luego. Es probable que esta imaginería saliera de las paredes de los templos y era muy conocida en el mundo de los egipcios. Es probable que el imperio egipcio se extendiera por el este hasta Afganistán y por el sur hasta Nubia, el moderno Sudán. Por el oeste llegaba hasta Siria, Palestina, Líbano y quizás hasta Libia. La influencia egipcia era enorme. Entonces, un bello cofre recubierto de oro y llevado sobre largueros debía de ser algo corriente. En mi opinión, es bastante probable que la descripción de un objeto así estuviese influida por la iconografía egipcia. ¿Puedo hacerlo yo? Yo no creía que el arca llevase una cubierta de oro. Los israelitas no tenían tantos recursos en el desierto. Y estaba seguro de que los que escribieron el Éxodo nunca vieron el arca. Solo el sumo sacerdote podía verla.
Los escribas inventarían esa imagen inspirándose en el arte egipcio. Es extraordinario, no creo que pudieran construir algo tan delicado. Pero encontré más pistas sobre el aspecto del arca en otras partes de la Biblia. En el Deuteronomio se la describe de un modo más sencillo. En el Deuteronomio no aparece ninguna descripción detallada del arca. Moisés dice que cuando recibió las nuevas tablas de la ley, Dios le ordenó que construyese una urna de madera y que las guardase dentro. Él hizo la urna de madera y metió las tablas. Si Moisés hizo el arca por sí mismo, la elaboración no pudo ser muy complicada. Moisés había escapado de Egipto con las manos vacías, pero pudo cortar madera de los árboles que crecían en esa zona. O quizá les llevó mucho más tiempo construirlo. Y es cierto que fabricaron un elaborado arcón con mucho oro y otros materiales y herramientas especiales, cosas muy difíciles de conseguir en el desierto. No, la idea es totalmente ridícula. Lo que dice el Deuteronomio destaca como la verdad. La descripción del Éxodo llama mucho la atención, pero no tiene lógica. No puede ser cierta. Puede que existan contradicciones en las fuentes bíblicas. Al principio se habla de un arcón decorado con oro y querubines, y después de un arca de madera más simple. Pero la idea básica es la misma. Era una caja. Puede que el tiempo aclare si se trataba de una caja o no, pero lo que realmente me interesa es si el Arca de la Alianza sobrevivió. Y si fue así, ¿dónde se encuentra ahora? Inicié mi búsqueda en Jerusalén. La última vez que el arca aparece en la Biblia, se la sitúa en Jerusalén. Jerusalén. Cuando llegué era Hanukkah, la fiesta de las luces. Los judíos conmemoran la reedificación del segundo templo, después de que sus enemigos profanasen el primero hace ahora 22 siglos. Los templos de Jerusalén tienen una historia agitada. El segundo fue destruido por los romanos en el año 70. Todo lo que queda en la actualidad es la muralla occidental, pero el que me interesaba era el primer templo. Según la Biblia, fue construido por el rey Salomón para guardar el Arca de la Alianza, y es el último lugar donde sabemos que estuvo. La Biblia dice que el Arca llegó a Jerusalén hace unos 3000 años, alrededor del año 1000 a.C. Los israelitas habían conquistado Canaán, a la que llamaron la Tierra de Israel. Cuando el rey David capturó la ciudad jebusea de Jerusalén, la convirtió en la capital. Según la historia, el arca fue guardada en un tabernáculo, algo parecido a una tienda portátil beduina. Después, en el templo descansaría en un lugar más estable. Cuando la llevaron a Jerusalén, el rey David la puso en una tienda. Según la Biblia, Salomón construyó el templo y allí el Arca de la Alianza pasó a ocupar un lugar definitivo, si es que se puede decir eso. Se colocó en el lugar más sagrado y desde entonces permaneció allí. El templo de Salomón estaba en el centro de la ciudad, en lo que hoy se conoce como el Monte del Templo. Ya no queda nada ni del primero ni del segundo, pero aquí se guardó una reliquia sagrada del Islam. La cúpula de la roca domina el monte del templo. La cúpula está edificada sobre una roca impresionante y es uno de los emblemas de la ciudad. Pero lo que a nosotros nos interesa es averiguar si el Arca de la Alianza estuvo aquí, en Jerusalén, al menos hasta que destruyeron el templo. Bajo la cúpula de la mezquita hay una roca de piedra caliza conocida como Eben Hasetiyah. En tiempos antiguos fue el punto más elevado de Jerusalén y es para varias religiones la piedra más sagrada del mundo. Para los musulmanes es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo y para los judíos y los cristianos es el lugar donde Abraham se dispuso a sacrificar a Isaac.
Pero también se dice que esta piedra marca el lugar más sagrado del primer templo, el Sancta Sanctorum, donde se guardaba el arca. El primer templo se mantuvo en pie unos 400 años, desde el año 1000 a.C. hasta el 586 a.C. Fue destruido por los ejércitos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. En ese momento el arca desapareció de la historia. En la actualidad no existen restos del primer templo y el lugar es muy delicado para realizar una investigación arqueológica. Pero en 1999, un proyecto palestino produjo cientos de toneladas de restos arqueológicos. Se extrajeron del monte del templo y fueron llevados a un valle cercano. Ahora se intentan recuperar algunas piezas clave. ¿Podría esta extraordinaria operación ofrecer alguna pista respecto al primer templo y los tesoros que contenía? He hablado con el jefe del proyecto, el arqueólogo Gabriel Barkay. Durante 3 años hemos trabajado aquí, removiendo la tierra del monte del templo. La hemos recogido con maquinaria pesada. Unos 400 camiones han sido cargados con material arqueológico del lugar. Hemos tratado de salvarlo todo. Podría haber muchas piezas de valor, pues el monte del templo nunca había sido excavado. ¿Ha encontrado mucho material procedente del primer templo? Sí. Entre el 15 y el 20% del material recogido procede del periodo del primer templo. ¿Podría intentarlo yo? Claro, adelante. Voy a echarlo aquí. Esto procede del monte del templo, ¿verdad? Sí. Esperaba descubrir restos del primer templo que me dieran alguna pista sobre la suerte del arca. Es extraordinario, está repleto de cosas. Por ejemplo, este trozo de cerámica. Es cerámica esmaltada, es islámica, de un mosaico. ¿Podría decirme de qué periodo? Del bizantino. Parece que hay muchos objetos bizantinos de hace 1400 años. Uno de los descubrimientos más raros es una punta de flecha. La dispararon los arqueros de Nabucodonosor cuando atacaron Jerusalén. Pero aún no hay pruebas de lo que le ocurrió al primer templo. De momento, todo lo que tenemos es la descripción bíblica de la conquista de los babilonios y la destrucción del templo. Pero se desconoce cómo fue destruido. Y respecto al Arca de la Alianza, existe una posibilidad que debemos tener en cuenta. Pudo ser destruida junto con el templo. Estaba hecha de madera de acacia y, por tanto, sería bastante lógico que hubiese ardido. También podrían haberle quitado el oro y después haberla quemado. Si ese es el caso, nunca nadie podrá encontrar el arca. El arca podría haber estado destruida cuando atacaron el primer templo. Pero si Nabucodonosor entendió su importancia, quizás se la llevó consigo a Babilonia. A mí me parecería lógico que Nabucodonosor se la llevase. Eso es lo que solían hacer los reyes cuando conquistaban un templo. Se llevaban las estatuas de los dioses locales y los tesoros. Los reyes de Babilonia no escatimaban precisamente a la hora de celebrar sus victorias y mostraban públicamente el botín capturado. Sin embargo, en ningún lugar se menciona que llevaran el arca a Babilonia. No hay ninguna referencia en los textos bíblicos de que el Arca de la Alianza terminase formando parte del botín de los babilonios. Y desde luego no se trata de un tesoro tan insignificante que no mereciese la pena documentarlo en ningún sitio. Quizás no estaba en el templo porque había sido escondida antes de la destrucción de la ciudad. Las tropas de Nabucodonosor pasaron más de un año sitiando Jerusalén.
tiempo más que suficiente para que los sacerdotes escondieran el arca. Cuando se realizan excavaciones, se suelen encontrar monedas y otros objetos que fueron escondidos. Es probable que sus propietarios pensaran en volver para recuperarlos. Las historias de que el arca fue enterrada en algún lugar de Jerusalén han tenido mucho atractivo para los buscadores de tesoros. En los años que he estado aquí, me he encontrado con personas que creían que el arca estaba en una tumba de un jardín cercano u oculta en la cavidad de una roca. Otros piensan que está escondida en un patio que hay cerca del Santo Sepulcro. La mayoría de esas personas sufren alucinaciones. Basan sus ideas en toda clase de fuentes misteriosas que no pueden ser comprobadas científicamente. Esta plaza se encuentra frente a la muralla occidental. Durante cientos de años, la gente ha excavado debajo de este muro en busca de tesoros. Buscaba concretamente el Arca de la Alianza. Uno de los hechos más extraños ocurrió en 1911. Un capitán inglés, Montague Parker, y sus hombres se disfrazaron de árabes, sobornaron a los guardas y cavaron un túnel bajo la cúpula de la roca. Cuando fueron descubiertos profanando Tierra Santa, se organizó una revuelta en Jerusalén. Se dijo que habían encontrado el arca, pero en realidad salieron con las manos vacías. No obstante, he oído que debajo de Jerusalén se encuentra el escondite perfecto. Hay una inmensa cueva excavada por el hombre y repleta de pasadizos inexplorados. Dicen que fue la cantera de las rocas del templo de Salomón. ¿No podrían haber escondido allí el arca? Mi búsqueda me llevó a Jerusalén. Sé que el Arca de la Alianza estuvo aquí hasta la destrucción del Templo de Salomón en el año 586 a.C. Pero después, su pista desapareció misteriosamente. Podemos estar seguros de que no fue robada ni destruida por ningún enemigo. Si algo le hubiese ocurrido al arca, se habría documentado en algún sitio, y los judíos habrían llorado su pérdida. De hecho, todavía seguirían lamentándolo. Muchos judíos creen que el arca fue escondida bajo el templo, donde habría permanecido hasta nuestros días. El arqueólogo Simon Gibson me condujo por debajo de la ciudad a través de un laberinto conocido como Caverna de Sedecías. Cuando los babilonios asaltaron Jerusalén y destruyeron el templo, el rey Sedecías trató de huir por esas cavernas, pero lo capturaron y lo llevaron encadenado a Babilonia. Lo último que vio antes de que le arrancaran los ojos fue la ejecución de sus dos hijos. Las cuevas se extienden por debajo de la ciudad y apenas han sido exploradas. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, los judíos trataron de esconder el arca y otros tesoros. Este habría sido el lugar adecuado, ¿no? Exacto. Si buscaban un lugar en Jerusalén grande y complejo, este habría sido el sitio. Aquí se puede ocultar un tesoro y es casi imposible que lo encuentren. Por ejemplo, aquí se ve un agujero que va hacia abajo. Si se taponara la abertura con una roca y luego se cubriera con tierra, no habría forma de saber que debajo existe una cámara secreta. Veamos. Realmente no parece una cantera. Parece que sacaron muchas rocas, pero tienes razón. Es posible que solo lo hicieran para poder guardar objetos. Es increíble, hay pasadizos que van en todas las direcciones. ¿Alguno va al templo? Puede ser, pero ahora están bloqueados. En tiempos medievales se decía que era posible cruzar las cámaras a caballo hasta Jericó.
Y si podían ir hasta Jericó, entonces también podrían haber ido hasta el monte del templo. Habría sido genial. Habrían podido sacar los objetos de Jerusalén incluso bajo un asedio. Sí, y también al revés. Traer cosas del monte del templo y esconderlas en la cueva. Pero la caverna de Sedecías tenía filtraciones de agua en el techo. Me pregunté si un arca de madera habría sobrevivido en un ambiente tan húmedo. Me gustaría creer que el Arca de la Alianza fue preservada en el monte del templo, pero es poco probable. Estaba hecha principalmente de madera. Si encontrásemos algo, sería una pila de polvo. Solo quedarían restos irrecuperables de la madera. Es posible que el oro estuviera intacto, pero de todos modos, no creo que el Arca de la Alianza quiera que la descubramos. Por supuesto, muchos judíos ortodoxos creen que el arca sigue oculta bajo Jerusalén y que algún día será descubierta, pero solo cuando Dios disponga. Me encuentro en el Monte de los Olivos, rodeado de lápidas. Durante cerca de 2000 años, miles de judíos procedentes de todo el mundo han venido aquí para ser enterrados. Tenían la esperanza de que verían al Mesías, pues de él se dice que aparecerá en el momento de la consumación del tiempo. Y de acuerdo con algunas tradiciones judías, en el momento de la llegada del Mesías, se revelará por fin el lugar donde se oculta el Arca de la Alianza. Sin embargo, algunos creen que el arca ya fue encontrada. Se dice que en el siglo XII después de Cristo, los templarios excavaron en el monte del templo, desenterraron el arca y secretamente se la llevaron a Europa. Para descubrir si esos relatos eran ciertos, fui a la iglesia del Temple de Londres y hablé con Karen Ralls, experta en templarios. ¿Quiénes fueron en realidad los templarios? Según nuestra definición actual, los templarios fueron cruzados. Técnicamente fueron una orden religiosa militar que se creó en el siglo XII. La orden fue fundada en Jerusalén, en la zona del monte del templo. Su misión como eclesiásticos consistía en ayudar a los peregrinos y defenderles y socorrerles si eran atacados cuando visitaban los sagrados lugares. Tenían ciertos deberes con la Iglesia. Se ha hablado mucho, quizá demasiado, sobre ese tema. Durante los primeros años de la Orden, los templarios ocuparon su tiempo excavando bajo el monte del templo. Estaban buscando tesoros como el Santo Grial. Pero les interesaba especialmente el Arca de la Alianza. ¿Existen pruebas de que excavaron bajo el monte del templo? Pruebas históricas, con archivos, no hay ninguna. Pero si fuese cierto que cavaron bajo el monte del templo, ¿por qué crees que lo hicieron? Los templarios se ocupaban de cosas muy prácticas. Pudieron excavar porque necesitaban agua. Los arqueólogos dicen que había agua subterránea allí y se ha encontrado un acueducto. También podrían guardar sus caballos, pero realmente no estamos seguros de lo que hacían. ¿Crees que los templarios encontraron el Arca de la Alianza bajo el templo de Jerusalén? No, no hay ninguna prueba y ningún investigador ha encontrado nada. Por otra parte, sigue habiendo muchas especulaciones sobre lo que pasó o lo que podría haber pasado. Estaba seguro de que el arca no se encontraba en Europa ni tampoco en Jerusalén. Pero antes de dar por terminada mi búsqueda en la ciudad, tenía que visitar otro lugar, el lugar donde se realizó el mayor descubrimiento bíblico de todos los tiempos. Mi búsqueda me llevó fuera de Jerusalén. No había encontrado pruebas de que los babilonios hubieran destruido o capturado el arca, ni de que hubiera sido escondida bajo Jerusalén.
De ser así, ya la habrían encontrado. En la Biblia, la última mención del arca es anterior a la invasión de Babilonia. Pero, ¿hay pruebas que confirmen su desaparición? La clave podría estar en un importante descubrimiento. En 1947, cerca de Qumran, en las costas del Mar Muerto, un pastor beduino buscaba una cabra por unas colinas rocosas. Lanzó una piedra a una gruta y en lugar de escuchar un balido, oyó el sonido de cerámica al romperse. El pastor entró en la cueva y halló una jarra de cerámica llena de manuscritos. Durante los 10 años siguientes se encontraron 800 rollos en 11 cuevas distintas. Fueron conocidos como los rollos o manuscritos del Mar Muerto. Pero el más asombroso de todos no estaba hecho de pergamino, sino de cobre, y parecía sacado de una película de Indiana Jones. Grabada en el metal aparecía una lista de tesoros ocultos. Esta es la cueva número 3 donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, en particular el rollo de cobre. Según parece, este extraordinario documento indicaría dónde se escondieron los tesoros del Templo de Jerusalén. Se cree que fue escrito por sacerdotes y ofrece pistas sobre la ubicación de esas fabulosas riquezas. El rollo de cobre se encuentra en el Museo de Amán, en Jordania. He entrevistado a la encargada, Aida Nahawayk, y a Omar Al-Ghul, experto en los rollos. Es extraordinario que se puedan distinguir las letras hebreas. Está en muy buenas condiciones. Cuando el rollo de cobre fue encontrado, estaba muy desgastado y era demasiado frágil para desenrollarlo. Por eso fue cuidadosamente cortado en 23 trozos. Lo que contenía escrito en hebreo antiguo era una lista de 64 lugares donde habían sido escondidos grandes tesoros. El rollo es un objeto muy controvertido, y no porque revele la ubicación del tesoro del templo, y de grandes cantidades de oro y plata escondidos en diferentes lugares. La clave está en que los nombres de los lugares que indica son muy difíciles de descifrar. Aparentemente, esos nombres significaban algo para los que escribieron los textos. Pero en la actualidad no se sabe si eran ciudades o sitios pequeños. No sé de ninguna persona que haya logrado descifrarlo, ni haya podido encontrar los lugares. Los emplazamientos citados en el rollo de cobre resultan sorprendentes. Se dice que hay un tesoro en un depósito de agua, otro está en un pasadizo subterráneo. Pero ¿dónde se encuentran concretamente el depósito y el pasadizo subterráneo? ¿Y los otros lugares? Tras 50 años de búsqueda, no se ha hallado ni una sola moneda. Pero el rollo podría ser muy útil. Quizá mencione si el arca se encontraba aún en Jerusalén después de la destrucción del primer templo. Se trata del primer templo destruido por los babilonios en el año 586 a.C. o del segundo arrasado por los romanos en el año 70. La respuesta más sincera es que no lo sabemos. Pero el contexto general de los rollos del Mar Muerto se refiere más bien al segundo templo. Si el rollo se refería al tesoro del segundo templo y el arca de la alianza estaba en Jerusalén cuando el rollo fue escrito, entonces tenía que hablar del arca. Puede que hiciera alguna mención del arca. ¿Qué cree usted? No hace ninguna mención precisa, que yo sepa. Existen muchas teorías para interpretar el rollo de cobre, pero no conozco ninguna que haga referencia con total seguridad al tesoro del que estamos hablando. El rollo de cobre parece ser una lista de los tesoros del segundo templo, pero nunca menciona el arca. Por tanto, solo se me ocurre que el arca no estaba allí cuando se escribió el rollo. Quizá fue sacada antes de la destrucción del primer templo en el 586 a.C. ¿Pero dónde la llevaron?
Una de las teorías más conocidas es que se encuentra escondida en Etiopía. Estaría en la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum. Etiopía parece una posibilidad lógica. El Arca de la Alianza se menciona en las leyendas sobre el origen de este lugar. Y algunas de esas historias podrían ser ciertas. Según la leyenda etíope de hace 3000 años, la reina de Saba visitó a Salomón en Jerusalén y más tarde tuvo un hijo de él, Menelik, que sería el primer emperador de Etiopía. Cuando creció, fue a visitar a su padre a Jerusalén y regresó a Etiopía con el Arca de la Alianza. Para saber si el arca estaba en la iglesia de Santa María, hablé con el arzobispo Matías de la Iglesia Ortodoxa Etíope en Jerusalén. ¿Quién puede ver el arca? Hay un monje que tiene permiso. No puede ser uno cualquiera. Se trata de un monje especial que fue designado por el pueblo aksumita. ¿Y solamente puede ver el arca este monje que actúa como guardián? Sí. Entonces, aparte de él, nadie de nuestra generación la ha visto. No. Si hemos de creer a la iglesia etíope, el arca estaría escondida detrás de una cortina. ¿Necesitaría usted verla realmente para creer que está allí? Por supuesto, todos lo necesitamos. Yo lo necesito, pero no se nos permite. No lo permiten. No. Para saber si aquello tenía algún fundamento, hablé con el profesor Hafai Elrich, investigador de la Universidad de Tel Aviv. Es una historia muy bonita y emotiva, pero mi pregunta es, ¿tiene algo de cierto? La historia es cierta si consideramos la importancia de este mito para la vida de las culturas. Desde la perspectiva de la historia de las civilizaciones, sí es cierto, porque hay muchas personas que lo creen así. Es un pilar muy importante de su vida espiritual. Pero si analizo ese mito como investigador, creo que no tiene ningún sentido. La historia de que el Arca de la Alianza llegó a Etiopía apareció por primera vez en el Kebra Negast. Se trata de la obra épica nacional y tiene cerca de 700 años. Me pregunto si antes existía alguna referencia al arca. Este mito fundacional fue escrito en el siglo XIV. ¿Existe alguna posibilidad de que se hablara del arca anteriormente? Si el arca estuvo allí desde los días de Salomón, habríamos oído hablar de ella a través de la aparición del Kebra Negast a principios del siglo XIV. Pero de todas maneras, existen millones de personas en el mundo convencidas de que el arca se oculta en una pequeña iglesia de Aksum, en Etiopía. Todos los seres humanos necesitan algo en lo que creer, y yo lo comprendo. Pero, desgraciadamente, yo me guío por la lógica. Siempre necesito pruebas. Y a menos que las tenga, todo lo demás me parece un mito. Mi hijo de 10 años cree firmemente en Papá Noel. No le contradiga. Pero yo no. No llegué a creer que el arca estuviera en la iglesia de Santa María de Sion, en Etiopía. Las fechas tampoco coincidían. Los etíopes afirmaban que Menelik se llevó el arca alrededor del año 1000 a.C., pero la Biblia sitúa el arca en el primer templo, 400 años después. No tenía razones para quedarme más tiempo allí. Además, tenía mi propia teoría sobre lo que le había ocurrido al arca, pero tuve que comprobar algunas otras ideas que había escuchado. Y no podía olvidar que el motivo por el que la historia del arca es tan popular actualmente se debe a un célebre personaje, Indiana Jones. Mi viaje continuaba en Egipto. La búsqueda del Arca de la Alianza me llevó fuera de Tierra Santa.
Si el arca sobrevivió a la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, fue porque la sacaron de la ciudad. La cuestión es, ¿quién lo hizo y dónde la llevó? Si el hecho sucedió en la época del primer templo, podría haber escapado en cualquier dirección, hacia Egipto, hacia el sur o hacia el norte. Existen muchísimas teorías y todas podrían tener sentido hasta que se encontrase el Arca de la Alianza. Por tanto, no se puede descartar ninguna posibilidad. Existen muchas conjeturas sobre el Arca de la Alianza y algunas son realmente extrañas. Una de las más raras que he escuchado es que está enterrada bajo la Esfinge. Y resulta tan insólito porque la Esfinge fue construida al menos 1000 años antes de que el Éxodo tuviera lugar. Muchas teorías relacionan Egipto con el Arca. Algunas dicen que está enterrada en la Gran Pirámide, otras que está sumergida en un lago. Si nos fiamos de Indiana Jones, estaría enterrada en una antigua ciudad en el desierto. De vuelta a Luxor, me entrevisto de nuevo con el arqueólogo Ted Brooke. ¿Cree que alguna vez hubo alguna relación entre Egipto y el Arca de la Alianza? A mediados del siglo X a.C., Sisac, un faraón de la 22ª dinastía, invadió Israel. Según la tradición bíblica, también saqueó el templo de Jerusalén y se llevó algunos de sus tesoros. Pero en la Biblia no se menciona que robara el arca. Y desde luego, en Egipto, no hay nada que recuerde un hecho así. Es posible que hubiera alguna mención en las crónicas egipcias, al menos si le dieron la importancia que tenía. Eso creo. Y también se mencionaría en la Biblia que el arca había sido robada por los egipcios. Sí, estoy seguro. Ted Brooke ha comprobado que los documentos egipcios y los bíblicos coinciden. El faraón Sisac atracó Jerusalén y saqueó el templo hacia el año 900 a.C. Pero no se mencionó que el arca fuera robada, y como ya sabemos, la Biblia sitúa el arca en el primer templo después de aquella fecha. Sisac no se llevó el arca, pero Tanis, la ciudad perdida del desierto, inspiraría a Hollywood. En la película En busca del arca perdida, el arca está en Tanis. ¿Existe algo que justifique esa teoría? No existe ninguna justificación. No hay documentos egipcios ni bíblicos que lo demuestren. La historia no tiene ningún fundamento. Surgió de la imaginación de los cineastas, que eligieron Tanis como el lugar donde se guardaba el arca. No hay pruebas históricas de que un faraón robara el arca, pero quizá existiría otro modo de que el arca hubiera viajado a Egipto. También tendría que descartarla si quería que mi propia teoría tuviese fundamento. ¿Podrían los mismos israelitas haber llevado el arca a Egipto? Existe una teoría según la cual un grupo de sacerdotes sacaron el arca de Jerusalén antes de la destrucción del primer templo y buscaron amparo en Egipto. La isla de Elefantina está en el sur de Egipto, cerca de la frontera con Sudán. Dicen que allí existió un templo judío en los siglos V y VI a.C. Según algunos relatos, era casi una réplica del templo de Jerusalén. Si eso es cierto, podría haber sido el lugar perfecto para esconderla. Monté en globo para seguir la ruta que los sacerdotes tomaron antes que yo. Desde esta altura se puede contemplar toda la historia de Egipto. Vemos el Nilo, la autopista del mundo antiguo, que se extiende por el norte hasta el Cairo y por el sur hasta la isla de Elefantina. Esta es la ruta que habrían seguido los sacerdotes si se hubieran llevado el arca. Habrían entrado por el Nilo hasta las profundidades del sur de Egipto. A ambos lados del río se ve tierra fértil, una franja de tierra de no más de 1,5 kilómetros en las dos riberas. Y después en todas direcciones el desierto. Es realmente extraordinario.
Si el arca siguió este camino, hubo de hacerlo en barco. ¿Qué importancia histórica tuvo el Nilo? Siempre hemos transportado a la gente de las zonas rurales para que fueran a comprar verduras y luego los traíamos de vuelta a sus poblados. En estas embarcaciones se han transportado mercancías, arena, rocas. Todo eso lo llevaba el río antes de que aparecieran los camiones y los trenes. La isla de Elefantina, situada en el Nilo, fue un gran cruce de caminos del mundo antiguo. Las rutas comerciales partían de aquí y llegaban hasta el corazón de África, Etiopía y el Mediterráneo. La isla era como una fortaleza. Estaba estratégicamente situada en medio del Nilo, guardando la ruta hacia Egipto. El guía, Mohamed Abdallah, me mostró la zona. ¿Hay pruebas de la presencia de los judíos en la isla de Elefantina? Sí, existen papiros que lo demuestran. Se habla de las colonias judías que se habían asentado en la isla de Elefantina. En 1893, Charles Edwin Wilbur, periodista y arqueólogo norteamericano, descubrió unos papiros antiguos cerca de Asuán. En los textos se decía que los judíos habían ocupado la isla de Elefantina y se describía un templo hebreo. ¿Dónde estaba el templo judío? Por aquí. ¿Por allí abajo? Allí, debajo de los ladrillos de barro. Los judíos enviaron soldados a la isla de Elefantina en el 650 a.C. Apoyaban a los egipcios en su lucha contra los asirios y permanecieron aquí mucho tiempo. ¿Cuál es su situación? En el sur era muy mala. Había muchas comunidades en guerra y eso también afectó al norte. Según parece, la presencia judía en la isla de Elefantina consistió principalmente en mercenarios. No eran una comunidad religiosa. Incluso me pregunto si el templo era de verdad un lugar sagrado. El profesor Mohamed el-Hawari ha estudiado los antiguos papiros y ha encontrado nuevos datos que le hacen cuestionarse si se trataba realmente de un templo judío. En los papiros está escrito que el templo tenía 5 puertas. Cada una de esas puertas estaba dedicada a un dios y llevaba inscrito su nombre. No todas estaban dedicadas a Yahú o Yahvé, y esa es la prueba definitiva de que el templo no estaba dedicado exclusivamente a Yahvé, sino a varios dioses diferentes. La isla de Elefantina fue una zona de guerra, y el supuesto templo judío no estaba dedicado al dios hebreo, sino a diferentes deidades. No creo que los antiguos sacerdotes judíos lo aprobasen. Parece poco probable que los sacerdotes del Templo de Jerusalén hubieran traído aquí el Arca de la Alianza. No, realmente no creo que los sacerdotes la trajeran a un sitio como este. He viajado río arriba por el Nilo hasta la isla de Elefantina y he seguido una de las rutas que pudieron tomar los sacerdotes israelitas que salieron de Jerusalén. Definitivamente es poco probable que el arca fuese escondida en Egipto. Mientras los nubios tocaban sus panderos, recordé mi trabajo de hace 20 años. Había investigado los orígenes de una tribu del sur de África, los Lemba, que decían ser la tribu perdida de Israel. Sus antecesores habrían partido de Jerusalén 25 siglos antes. Podría encontrar una ruta, a través del tiempo y del espacio, que uniera un grupo de sacerdotes de Jerusalén con una tribu de África. ¿Me acercaría esto al Arca de la Alianza? He estudiado las principales teorías acerca del Arca de la Alianza y de su paradero, pero la investigación aún no me ha conducido a ninguna parte. Nunca pensé que hubiera sido robada o destruida por los babilonios. En tal caso existiría algún registro histórico y los seguidores de la tradición judía aún estarían lamentándolo. Y si la hubieran escondido bajo el templo de Jerusalén, ya habría sido hallada, a no ser que la humedad hubiese acabado con ella. No existían pruebas de que los templarios se la llevaran a Europa.
Egipto no era un refugio seguro, y la idea de que el hijo del rey Salomón y la reina de Saba la escondiera en Etiopía no tenía fundamento. Ni siquiera se ajustaba a los tiempos bíblicos. Por tanto, había llegado el momento de investigar mi propia teoría. A finales de los años 80 conocí la tribu africana de los Lemba. Desde que podía recordar, habían afirmado ser judíos, la tribu perdida de Israel. Según la tradición oral, cuando los babilonios arrasaron Jerusalén en el año 586 a.C., los antepasados de los Lemba salieron de Tierra Santa guiados por los sacerdotes. Una investigación basada en el ADN demostró que existía un vínculo entre los varones Lemba y ciertas poblaciones de Arabia e Israel. Eso probaba que sus antepasados eran judíos y que llegaron a África atravesando Yemen. ¿Tendrían alguna relación con la desaparición del Arca de la Alianza? Para averiguarlo, me remontaré 2500 años atrás y recorreré 5000 kilómetros desde Jerusalén hasta el sur de África. Tanto los Lemba como los judíos yemeníes tenían tradiciones orales que narraban la huida desde Jerusalén hacia Arabia. Shalom. Shalom. Ali Uzi, un judío yemení, también conocía esa historia. ¿Cómo llegaron los judíos a Yemen? Según mis estudios, después de que el primer templo fuera destruido, los judíos que después serían llamados judíos yemeníes emigraron a Yemen. Allí fundaron una comunidad muy próspera. Los judíos yemeníes afirman que salieron de Jerusalén guiados por el profeta Jeremías. Los Lemba cuentan una historia similar. Huyeron guiados por sacerdotes. ¿Serían ellos los responsables de la desaparición del arca? Si estas leyendas son ciertas, la ruta hacia Arabia habría conducido a los judíos al lugar desde donde Moisés vio la tierra prometida, el monte Nebo, que se encuentra en la moderna Jordania. Sorprendentemente, un antiguo texto asegura que el profeta Jeremías escondió el arca aquí. Según la Biblia, los israelitas pasaron por aquí de camino hacia la tierra prometida. Cuando llegaron a este lugar, empezaron a buscar agua. Y de acuerdo con una tradición local, Moisés golpeó la roca con su cayado, y de ella brotaron 12 manantiales. También, según la tradición local, los israelitas subieron a la cima del monte Nebo. Y desde allí arriba se dice que Moisés vio por primera vez la tierra prometida. Dios había castigado su falta de fe impidiéndole entrar allí. Pero después de verla, Moisés pudo morir tranquilo. Se cree que después de morir, Moisés fue enterrado allí mismo. Y de acuerdo con el libro segundo de los Macabeos, el Arca de la Alianza está enterrada supuestamente en una cueva del monte Nebo. Esconder el arca en el mismo lugar en donde se enterró a su constructor es una idea atractiva. Proviene del libro segundo de los Macabeos, escrito alrededor del año 124 a.C. Según ese texto, al profeta Jeremías le fue revelada la destrucción de Jerusalén y llevó el arca al monte donde había subido Moisés. La iglesia conmemorativa de Moisés en el monte Nebo es uno de los destinos de los buscadores de tesoros. Es también el centro del Instituto Arqueológico Franciscano. Le pregunté al hermano Fabián si creía que el arca fue escondida aquí. Una de las teorías está basada en el libro segundo de los Macabeos, donde se dice que Jeremías llevó el arca al monte Nebo y la escondió en una cueva. Nosotros creemos en casi todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero no estamos tan seguros de que el profeta Jeremías trajera el arca a este lugar. ¿Cree que deberíamos seguir buscándola? Siempre merece la pena buscar una reliquia, y especialmente si se trata de una reliquia relacionada con el éxodo de Moisés. Sin embargo, no tenemos ninguna prueba arqueológica que sitúe el Arca de la Alianza en este lugar concreto del mundo. Sorprendentemente, el libro de Jeremías, que relata hechos de la historia de los judíos, no dice nada del paradero del arca. La única mención aparece en el libro segundo de los Macabeos, en el que se afirma que Jeremías escondió el arca en la cueva del monte Nebo. Pero no está allí.
Puede que el Arca de la Alianza permaneciera en ese lugar, pero estoy seguro de que nadie pensó en el Monte Nebo como el escondite definitivo. Entre Tierra Santa y Yemen hay más de 1500 kilómetros, y parte del recorrido son desiertos inhóspitos. Si los antepasados de los Lemba hubieran caminado esta distancia, tendrían que haber ido de oasis en oasis. Una probable escala sería Petra. Aquí entrevisté a la arqueóloga Haray Amar. Este es el monumento más famoso y espectacular de Petra, ¿verdad? Sí, se cree que era la tumba de los reyes. Se llama la tesorería, ¿no? Sí, el nombre proviene de una tradición local beduina. Creían que había un tesoro allí arriba, en la urna. Por eso tiene tantos agujeros de bala. Querían bajarla a tiros. Exacto. Los magníficos edificios de Petra fueron excavados en la roca unos 500 años después de la caída de Jerusalén. Pero desde tiempos antiguos, la región siempre fue un buen refugio. En el año 586 a.C., el Arca de la Alianza desapareció de la historia, pero existe la posibilidad de que la sacaran de Jerusalén. Mucha gente huyó de la ciudad después de su destrucción. ¿Crees que podrían haber buscado refugio en Petra? Esta región había sido ocupada por los babilonios antes de que saquearan Jerusalén, así que estaría bajo su dominio. Pero ese hecho no debe ser juzgado con criterios actuales, porque el Estado ejerce ahora un control casi absoluto. Y ese no era el caso en aquellos días. En aquella época, ¿cuál era la población local? Los habitantes de este lugar eran semitas y tenían una relación complicada con los judíos que iban cambiando con el tiempo. Había épocas en las que se perseguían y se degollaban, y otras en las que creaban vínculos mediante matrimonios mixtos. En tiempos de paz, es posible que acogieran a gente que huía y buscaba refugio. Existen innumerables leyendas árabes que afirman que el Arca de la Alianza pasó por Arabia. Según algunos historiadores, después de que Jeremías escondiera el arca en el monte Nebo, esta fue hallada por la tribu de los Jurum que la llevaron a la Meca. Las tradiciones árabes aseguran que más tarde fue trasladada a Yemen, que estaba conectado con la Meca por las rutas comerciales más importantes de la época. Sana, la capital de Yemen, es una de las ciudades más antiguas del mundo y nunca ha dejado de estar habitada. Sus orígenes datan de hace casi 3000 años y su historia se remonta al reino de Saba. Sana fue construida para facilitar el comercio de dos perfumes muy apreciados en la antigüedad, el incienso y la mirra. Estas resinas aromáticas valían su peso en oro. Incienso. El incienso proviene de un matorral que crece por aquí cerca. Su olor es delicioso. Este aroma tiene algo de santidad y fue empleado en los templos del mundo antiguo, desde Grecia hasta Roma y Jerusalén, llegando incluso al lejano oriente. Por eso Imyar, el antiguo Yemen del sur, era uno de los estados más ricos de la época y uno de los lugares más prósperos del mundo antiguo. En la actualidad Yemen es un país fervorosamente islámico, pero en el pasado hubo aquí seguidores de otras religiones. En tiempos albergó una gran población judía. Según la leyenda, Jeremías los guió hasta allí justo antes de la destrucción del primer templo. Los historiadores árabes afirman que el arca fue llevada a Arabia después de que Jeremías la escondiera en el monte Nebo. También la tradición de los judíos yemeníes dice que Jeremías trajo aquí a su pueblo. Empecé a preguntarme si ambas leyendas estarían relacionadas. En el Museo Nacional pude encontrar algunas claves del pasado yemení.
Algunas tablillas antiguas de piedra pueden darnos información sobre la historia semítica de Arabia. Hubo una civilización en el sur de Arabia que floreció en Yemen entre el año 1000 a.C. y el año 600 después de Cristo. Este es un escrito procedente del sur de Arabia en el que aparecen referencias a varios dioses, pero no tiene nada que ver con la civilización semítica en general, especialmente con la civilización judía que solo cree en un dios. Esta civilización surgió en tiempos de Dhu-Nuwas, que se convirtió al judaísmo en un momento en que muchos judíos emigraron a Arabia. El rey Dhu-Nuwas se apoderó del trono de Inyar, el moderno Yemen, alrededor del año 520 después de Cristo. Aplastó a la cristiandad e instaló un gobierno judío en su lugar. Las colonias judías florecieron por todo el país, pero pocos años después el rey judío fue derrotado por sus rivales cristianos. En ese mismo momento surgía una nueva religión, el Islam. Los guardianes del arca pudieron buscar refugio en Yemen y después huyeron hacia el este para adentrarse en el desierto. En mi búsqueda del Arca de la Alianza, seguí la ruta que habrían tomado los antepasados judíos de la tribu africana Lemba, desde Jerusalén hasta el Yemen. Me encontraba en Hadramaut, un fértil valle que corta el gran desierto arábigo. Hubo asentamientos judíos que prosperaron en este lugar. Pero entre los rascacielos de la antigua capital de Yemen, Shibán, encontré pruebas de un temprano florecimiento del Islam. La mezquita fue edificada en el siglo VII, poco después de la muerte del profeta Mahoma, justo en el momento en que nació el Islam. Es lógico que para los fieles de otras religiones, como cristianos y judíos, este fuese un momento muy complicado. Muchos judíos se convirtieron a la nueva religión, y los que no quisieron convertirse hubieron de marchar hacia el este, a Hadramaut. Pasé por aquí hace 15 años cuando investigaba la teoría de que los Lemba descendían de la tribu perdida de Israel. Contribuí a demostrar que sus antepasados eran un pequeño grupo de judíos, posiblemente sacerdotes, que huyeron a África hace miles de años. De acuerdo con la tradición Lemba, esos antepasados provenían de un lugar llamado Senna. Nos escoltan 2 soldados, van a ocuparse de nuestra seguridad durante el viaje a Senna. El camino hacia Senna nos lleva a través de Khwar Hub, una de las ciudades más interesantes del mundo. Este lugar nos ofrece una pista sobre el desaparecido mundo de los judíos. Nos encontramos en el extremo oriental de Wadi Hadramaut, frente a la tumba de Hud, el profeta de Dios. Según la tradición, Hud era un gigante que fue devorado por la tierra. Nada quedó de él excepto una pierna. Aquí podemos ver la silueta de la pierna. Va bajando y esa debe de ser la rodilla. Supuestamente el resto del cuerpo de Hud se encuentra bajo tierra, en esta bonita bóveda. Y esta es la cima en la que se cree que Hud desapareció para siempre. Según el Corán, era uno de los 4 profetas árabes que precedieron a Mahoma. Tengo tanto interés en este personaje porque, según parece, fue el profeta que introdujo en el sur de Arabia la creencia de que solo existía un Dios. Y esa es una creencia judía. Otro detalle importante es que el nombre de Hud también está relacionado con la tradición judía. Esta pista podría demostrar que tiempo atrás los judíos poblaron Wadi Hadramaut.
Este lugar es increíble, está completamente desierto. Es una ciudad fantasma. Solo se habita 5 días al año, durante la peregrinación anual a la tumba del profeta Hud. En hebreo, Adramún significa el patio de la muerte. Esperaba encontrar nuevas pistas más allá de Wadi Adramún, en Senna. Quería averiguar por qué los antepasados judíos de los Lemba se vieron forzados a emigrar tan lejos. Estamos en el centro de Senna, y este es el lugar más antiguo de la ciudad. No es fácil conseguir agua potable en esta región, pero aquí había agua en abundancia, por eso acudió mucha gente. Antiguamente pudo haber aquí una población judía. No creo que se asentaran más lejos porque estamos justo donde acaba el río Wadi. La última vez que vine, oí hablar de una presa que podría haber abastecido de agua a una población muy numerosa. Iba a reunirme con el hidrogeólogo Ramón Esclop, pero cuando llegué a mi destino estaba oscureciendo. Hola, Tudor. Estamos a 3 horas de Senna, en medio de la nada. Y según los beduinos, aquí es donde estaba la presa. En alguna parte de esas rocas hay escritos imyaritas. He oído muchas historias sobre esa presa. ¿Qué podría haberles ocurrido a los habitantes de la ciudad si se hubiera roto? Mira a tu alrededor. Estamos en el desierto, todo está seco excepto unos cuantos arbustos. Si hubiera existido una presa, habrían cultivado la tierra. Y si se hubiera roto, la gente habría tenido que marcharse. Tanto si fue a causa de un problema en la presa, como si fue por el auge del Islam, algo hizo que los judíos abandonasen Senna. Y cuando lo hicieron, su única salida era dirigirse a la costa. Una vez allí, podrían aprovechar los vientos del monzón que les conducirían al sur, a África. ¿Cuántos días se tarda en llegar desde aquí, desde Mukalla, a Zanzíbar? Dice que unos 20 días en una embarcación sin motor, solo con las velas, ¿no es así? Gracias a los análisis del ADN de los Lemba, se sabe que hace siglos un pequeño grupo de judíos yemeníes salió de Arabia para ir a África. Estoy seguro de que aquellos hombres nunca imaginaron que sus descendientes acabarían viviendo como una tribu. ¿Pero serían ellos los que se llevaron el Arca de la Alianza? Cuando fui a África a finales de los años 80 no estaba buscando el arca, pero investigué lo que decían los Lemba sobre sus antepasados judíos. Unos judíos que huyeron de Jerusalén tras la invasión de los babilonios y que se establecieron en un lugar al norte llamado Senna. En la actualidad los Lemba viven a ambos lados del río Limpopo, que separan las modernas Sudáfrica y Zimbabue. Cuando vine por primera vez todavía vivían algunos ancianos que se referían a su gente como los hombres blancos que vinieron de Senna. Pero aquí la vida cambia muy deprisa y muchas historias antiguas corren el riesgo de desaparecer. Hacía años que no veía a mi viejo amigo Raulinga. Es uno de los guardianes de las tradiciones Lemba y siempre defiende la singularidad cultural de su pueblo. Adoramos y alabamos a Yahvé, el único Dios. Nosotros no adoramos espíritus ancestrales, ni ídolos, ni animales, árboles, piedras, ni el sol, las estrellas o la luna, que son todas obras de Yahvé. La cultura de un pueblo es su espina dorsal. Es una fuerza unificadora. Sé que la cultura cambia con el tiempo, pero las raíces siguen siendo las mismas. Nosotros perdimos el contacto con nuestra gente hace unos 2600 años. Los Lemba estaban convencidos de que eran la tribu perdida de Israel. El problema era que hasta entonces nadie les había creído.
Sus orígenes parecían ser africanos. Pero descubrí varias leyendas y costumbres que no parecían precisamente africanas. No se permitía a hombres de otras tribus casarse con las mujeres Lemba. No comían cerdo ni algunos otros animales. Y practicaban una matanza ritual con un cuchillo especial. También circuncidaban a los varones a una edad temprana. Los Lemba son, además, excelentes trabajadores del metal y de la cerámica, oficios que dicen haber traído de Tierra Santa. ¿Puedo hacer un cacharro? Sí. ¿Qué tal? Bien. Parece un tazón. Es muy bonito. Muchos Lembas son cristianos, pero también han adoptado elementos del judaísmo incluso en sus servicios. De las colinas proviene mi bienestar. Me pregunto qué otras cosas habrían traído con ellos a África. A mediados de los 90 había investigado lo suficiente y apoyaba la teoría de los Lemba sobre su origen judío. Habían conservado tantas tradiciones judías durante tanto tiempo que me pareció que sus raíces históricas eran muy profundas. Pero la prueba definitiva fue un análisis de los cromosomas Y de los varones Lemba. Lo realizó el genetista Trevor Jenkins. Le pregunté qué le había hecho interesarse por los Lemba y me sorprendió su respuesta: la música. Algo que más tarde adquiriría una enorme importancia en la búsqueda del arca. La musicóloga Margaret Navarro me dijo que los Lemba eran de origen judío. Y le contó que su música tenía puntos en común con la música judía. Sí, eso dijo. Yo fui con ella a un festival de los Lemba y grabé algunas cosas interesantes. Jenkins descubrió que los Lemba eran de origen semítico, y posteriormente otro genetista demostró que una elevada proporción de varones Lemba tenían un tipo de cromosoma Y conocido como el haplotipo modal Cohen. Este cromosoma es característico de los Kohanim, la antigua clase sacerdotal judía. Eran pues la tribu perdida de Israel. La doctora Rudo Mativa, directora de una unidad de vigilancia intensiva del Hospital de Soweto, es la portavoz de los Lemba. Se trataba de una reivindicación para los Lemba. Nosotros siempre hemos sabido que éramos judíos, pero había muchas personas que nos acusaban de inventar historias raras. Ahora por fin hemos podido mostrar pruebas que confirman que somos quienes decimos ser. Sin embargo, lo más sorprendente del análisis de ADN fue que el haplotipo Cohen era más frecuente en un clan concreto de los Lemba. Así nos lo explica la genetista Himla Sudyal. Los Lemba tienen varios clanes. El grupo de los Buba presenta ese código genético con una frecuencia superior al 50%. De acuerdo con la tradición oral de los Lemba, el clan de los Buba estaba formado por la clase sacerdotal. Fueron los responsables de sacar a los Lemba de Israel. La genética lo confirmó. Un pequeño grupo de hombres portaba el ADN de la clase sacerdotal judía. Los Kohanim, que fueron los antecesores de los Lemba. Me pareció un dato muy interesante y le pregunté a Trevor si sabía cuántos hombres integraban ese grupo fundador. Cuando analizamos la contribución masculina al conjunto de genes de los Lemba, nos encontramos con que se trata de un grupo bastante reducido.
Solo 8 o 9 hombres pudieron haber aportado esos cromosomas Y. Es sorprendente porque la tradición Lemba asegura que los fundadores eran 14 o 15 hombres. Llegaron en una barca y después se separaron en 2 grupos. 7 de ellos fueron hacia el sur, hacia África. Eso coincide con lo que usted ha descubierto. Sí. Pero los Lemba no solo están relacionados con Israel genéticamente. El Arca de la Alianza resuena también en su folclore. Los Lemba conservan una especie de arca a la que llaman Ngoma Lungundu. Los sacerdotes la transportan con unos largueros y se dice que tiene poderes místicos. Es la portavoz de su dios. Además se ajusta a mi idea de un arca sencilla de madera. Desde luego no es el arca de oro del Éxodo. El Ngoma es como un tambor de madera. La profesora Magdalene Leroux es experta en la tribu de los Lemba y ha estudiado la historia del Ngoma Lungundu. ¿Qué es exactamente el Ngoma Lungundu? Significa el tambor que resuena y hace referencia a la voz de su dios. Era transportado por los Lemba mediante unas barras y nunca debía apoyarse en el suelo ni ser tocado por personas ajenas. Desempeñó un papel extraordinario en la historia de la tribu. Lo utilizaron en las guerras y era un instrumento muy temido por el enemigo porque los incapacitaba y los inmovilizaba. En algún momento del pasado, el Ngoma fue dañado por el fuego y se guardó en una cueva cerca del Limpopo, en la frontera entre Zimbabue y Sudáfrica. Un investigador alemán, Harald von Sickar, lo encontró y fotografió hace unos 60 años. Me pregunto si lo relacionaría con el arca. Los primeros misioneros, como von Sickar, estudiaron la relación entre el Ngoma Lungundu y el Arca de la Alianza. Puede encontrar muchos detalles en su libro que se titula Afrikanische Bundeslade. Significa Arca de la Alianza Africana. Es fascinante. Se ven varios agujeros y la anilla. Ahí se ve lo que queda de la anilla. Exacto. Por ahí entraba la barra cuando tenían que mover el Ngoma Lungundu. Creo que en la tradición Lemba el origen de este objeto era obvio. No decían que fuese el Arca de la Alianza, pero es muy similar y tenía el mismo uso. ¿Oyó hablar del Ngoma cuando era pequeño? Sí, cuando yo era niño nos decían que el Ngoma Lungundu tenía mucho poder y que lo utilizaban como arma, especialmente cuando hacían largos recorridos. Era algo muy importante para nosotros y nos hacía diferentes de otras culturas. Solamente los Lemba poseíamos un objeto tan valioso. El Ngoma protegía al pueblo dándole la victoria en cualquier lucha. Sus ejércitos eran siempre invencibles. No tengo ninguna duda de que estaba relacionado con el arca. ¿Cree que eran la misma cosa? Sí, así es. ¿Cree entonces que fueron los Lemba los que trajeron el arca con ellos? Sí, la trajeron. ¿Y qué ocurrió antes? De lo que pudo ocurrir anteriormente no sé nada. No sabría responderle. He estudiado las tradiciones judías y los vínculos genéticos de la antigua Jerusalén, pasando por Arabia y Yemen hasta la tribu africana de los Lemba. ¿Sería posible que los antepasados de los Lemba trajeran desde Yemen el tambor sagrado, el Ngoma Lungundu? Magdalene Leroux ha estudiado los escritos de antiguos historiadores árabes. En el año 1150, un historiador árabe, Idrishi, habla de los dueños del Ngoma Lungundu. Y según sus investigaciones, estaban estrechamente relacionados con los Lemba. Eso fue en el año 1150, en la costa oriental de África. Ya en el año 1150 se habla de los Lemba y su tambor sagrado. Todas estas teorías en conjunto nos proporcionan una nueva visión del recorrido del Arca de la Alianza. Ahora ya sabía lo que estaba buscando. Harald von Sickar
donó el Ngoma al Museo Bulawayo en Zimbabue. Todo lo que tenía que hacer era ir allí para ver el tambor. Fui a Bulawayo, pero no logré mi objetivo. Los encargados fueron muy corteses y trataron de ayudarme, pero no pudieron enseñármelo. Sin embargo, el año pasado ocurrió algo insólito. Volví a Sudáfrica y hablé con un hombre que había trabajado en el ferrocarril de Rhodesia. Fue maquinista durante la Guerra Civil y hacía el recorrido de Bulawayo a Harare cuando era capital de Rhodesia. Recuerda haber llevado en su tren algunos objetos del museo para guardarlos en un lugar seguro. Por fin pude encontrar el tambor en un museo de Harare. Fue todo muy extraño, porque nadie sabía de qué se trataba. Me dijeron que era un objeto antiguo, que se parecía a algo que yo les había descrito, y me lo mostraron. Estaba cubierto de polvo. No lo habían tocado en décadas. Le quité el polvo y el barro. Y supe enseguida que eso era lo que estaba buscando. Fue un momento único. Eso ocurrió hace 9 meses. Desde entonces la situación ha cambiado. Pensé en regresar para grabar este documental, pero estalló una crisis en la frontera de Zimbabue. La economía está ahora en ruinas y la pobreza y el desempleo han aumentado. Todo el mundo está nervioso y no quieren que nadie vaya a grabar, aunque el motivo sea solo un viejo tambor. Y las noticias que llegan no son esperanzadoras. Me han advertido que si voy a Zimbabue con mi equipo, nos meterán en la cárcel. El museo está de acuerdo. Solo tienen que enviar a alguien. Solo tenía una opción. Le encargué a un equipo de Zimbabue que grabara el Ngoma y nos mandase la filmación a Sudáfrica. Este es el Museo de la Reina Victoria. Y esta es la sección de etnografía. Joseph es el director del museo. En esta secuencia se les ve consultando las fichas del índice. Ahora coge una. No dice mucho, solo tambor de madera. Y el número de entrada, pero ningún detalle. Ni siquiera de qué país proviene. Para ellos, solo es un viejo tambor roto. He estado esperando este momento 20 años. Y cuando logro resolver el misterio, solo puedo ver la sombra de una sombra de la obra de Moisés. ¿Será el Arca de la Alianza? ¿O simplemente un viejo tambor roto? A principios de 2007 descubrí el antiguo tambor de madera de los Lemba, el Ngoma Lungundu, en un museo de Harare, Zimbabue. Creía que el Ngoma podía ser el Arca de la Alianza. Estaba muy cerca de finalizar mi búsqueda, pero no nos permitieron volver a Zimbabue. Sin embargo, he conseguido que un cámara de allí grabe en el museo y nos envíe las imágenes a Sudáfrica. En este almacén se guardan objetos de toda clase: arcos, flechas, lanzas. Hay varios tipos de tambores y otros instrumentos musicales. Y aquí lo tenemos. Es ese. Lo reconozco. El tambor que estamos buscando tiene un dibujo entrelazado en el exterior. Está dañado por el fuego.
Lo cogen con mucha dificultad porque es muy pesado. También podemos apreciar algunos agujeros en el tambor. Y lo ponen donde no debían, en el suelo. Se distinguen las viejas anillas de madera, por donde pasaban los largueros cuando había que transportarlo. La última vez que estuve en el museo, cogí un trozo de madera del engoma. Quería recurrir a la datación por radiocarbono. La prueba del carbono 14 da como resultado una antigüedad de 600 años. Esa información coincide con las tradiciones orales de la tribu de los Lemba. Según cuentan, hubo un engoma lungundu anterior que fue destruido, aunque no sabemos cómo ocurrió. Pero se construyó un segundo engoma que es el que hemos hallado. Este segundo engoma tiene cerca de 600 años. Son muchos años para un objeto de madera africano, pero desde luego no es tan antiguo como para ser el Arca de la Alianza. Puede que los antepasados de los Lemba trajeran el arca original desde Yemen. Pero probablemente el arca fue destruida y reconstruida muchas veces a lo largo de los siglos. No podría sobrevivir eternamente. El Arca de la Alianza fue construida y utilizada. Por tanto, se desgastó y fue reconstruida. El proceso se habría repetido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Es sorprendente que la última que se construyó sea tan antigua. Puede que el Arca de la Alianza que construyó Moisés no exista ya, pero pudo ser reconstruida. Existe una línea incuestionable que nos lleva hasta el engoma de los Lemba, y se ha demostrado que el engoma es descendiente del arca. Sabemos que el engoma lundungu era un tambor. Por tanto, ¿cree usted que el arca de la Biblia también era un tambor? No, eso solo puede explicarse desde otro punto de vista. Hay pruebas del Antiguo Testamento de que el arca tuvo muchas funciones distintas. No era simplemente un arcón. Fue tan importante, precisamente, por la variedad de cometidos que se le atribuyen. En cierto sentido, era un arma de guerra. Parece que también utilizaron el arca como instrumento en desfiles populares y militares. Y fue a combate con las tropas. Se cree que era empleada en muchas ocasiones diferentes. Con el arca se pretendía infundir terror al adversario. Parecía una especie de tambor, un instrumento musical. Pero fue además un arma perfecta que ayudó a resolver muchos problemas de la época. Aunque el arqueólogo Simon Gibson no está de acuerdo. Es interesante. Pero no veo ninguna relación entre este objeto y algo que existió en los tiempos de la destrucción de Jerusalén. No tiene por qué ser el mismo instrumento que había allí varios siglos antes del nacimiento de Cristo. Y tampoco creo que este objeto tenga ninguna relación con el arte de los israelitas. Yo creo que esto pertenece claramente a la cultura africana. No podemos saber cómo habrían construido un tambor los israelitas. No podemos adivinar cómo sería esa obra de arte. Realmente no sabemos nada. Pero sí estoy seguro de que el arca vino aquí desde Egipto. Egipto forma parte de África y en la época en que se construyó el arca, se exportaban desde allí toda clase de objetos. Es lógico pensar que estos vínculos comerciales influyeron en la cultura israelita. Es un objeto africano que pudieron traer o cuyo diseño pudo copiarse. El engoma lungundu guió a los Lemba a través de África.
La buena noticia es que lo encontramos en Zimbabue. He encontrado el Ngoma Lungundu. Después de realizar la datación por radiocarbono, sé que no se trata del arca original, pero podría ser una reconstrucción. El arca de la Alianza pudo haber sido un tambor. Este tema seguirá despertando mucha polémica, pero al menos he demostrado a los Lemba que su objeto más preciado sigue existiendo. Mi misión ha terminado.